Buenas tardes. Bueno, vamos a ir dando inicio al tercer panel de este encuentro regional de mujeres lesbianas, trans y travestis. Es el panel de cierre. Después de esto tenemos la lectura de las conclusiones, la marcha y el festival, así que les invitamos para que podamos continuar todas juntas hasta el final. La idea es, este panel se llama Feminismos en Diálogo. La idea era poder conversar con nuestras compañeras que vinieron hasta Tandil, algunas tandilenses y otras que vinieron de otros lugares, pero también animarnos a que podamos ir generando el diálogo con todos los que están acá. Cerrando el tercer encuentro, nos parecía importante celebrar todo lo que estuvo circulando acá estos días, la posibilidad misma de encontrarnos, de compartir experiencias, de compartir nuestras vidas, de animarnos a pensar vivir de otra manera, de hacerle frente al patriarcado y pensar estrategias para eso. Circularon muchas cosas, alegrías, rabias, y nos parece que eso está buenísimo, que suceda cada vez que nos encontramos. Tenemos hoy a Gisela Yamerardino, trabajadora docente, activista feminista y militante de Mala Junta, a Saya Aranaga, miembro de Lobo Suelto, corriente secundario de Patria Grande, a Quimei Ramos, que viene desde La Plata, en realidad viene como de una travesía por distintos lugares, y logramos que llegue, cortando clavos a su último momento. Activista travesti de La Plata, parte del equipo del Bachillerato Popular Trans Travesti de Mocha Celis. Y Claudia Corol, integrante de Pañuelos en Rebeldía, de Feministas de Aviala, educadora popular, que también va a estar conversando con nosotros. Así que les damos la bienvenida y comenzamos. Me olvidé los avisitos. Que sepamos que en la esquina de Mitre y la Avenida hay una carpa, que es la carpa de las mujeres emprendedoras, que estuvieron todo el fin de semana ahí. Que nos acordemos de darnos una vuelta por ahí, porque también están con sus productos, con sus cosas para ofrecer, para vender, para compartir, así que también forma parte de este encuentro y queríamos que todas nos acordemos de darnos una vuelta por ahí. Y también que está circulando la planilla, si alguna no firmó todavía, sabrán las resistencias que tuvimos para hacer el encuentro regional en esta escuela, que logramos hacerla finalmente, pero queríamos expresar todo nuestro acompañamiento a la directora de la escuela y al inspector ante posibles revanchas, sobre la figura de ellos. Así que también, quien no firmó, hacemos circular la planilla para que puedan firmar y acompañarnos. Hola, buenas tardes. Estamos todas muy contentas y hemos decidido con las compañeras con las que vamos a compartir un poco las experiencias y algunas reflexiones que vamos a empezar proponiendo estos diálogos desde Tandil, quienes estamos acá viviendo en Tandil, así que empiezo, después sigue Saya y después Claudia y Quimei. La verdad es que para Tandil es realmente enriquecedor que nos estén visitando y que estén compartiendo con nosotras mujeres
de la provincia, desde el conurbano hasta Bahía Blanca, así que esperamos que este realmente sea un espacio de diálogo. Vamos a hablar más o menos un rato cada una, unos 15 minutos, y por supuesto el debate queremos que sea un debate y que esté abierto, por eso elegimos el título también de diálogos. Y bueno, para empezar por el título, creo que es necesario empezar a pensar, miraba porque pensé que estaba escrito acá, ¿por qué decidimos llamar a este tercer encuentro de mujeres lesbianas y trans? Me parece que estos tres sujetos que nombramos, y que en realidad el feminismo excede estos tres términos, ya nos dan un puntapié para empezar a hablar de por qué entendemos que tenemos que hablar de feminismos en plural. Estoy también respondiendo a algunas de las cuestiones que se han ido planteando en la ciudad, con las amigas, con las compañeras con las que nos hemos ido encontrando, que me dijeron, por ejemplo, ¿por qué mujeres? ¿Que las lesbianas no son mujeres? ¿Dónde va la coma? ¿Por qué trans? ¿Por qué trans y no trans y travesti? Y nos parece que está buenísimo que suceda todo eso, porque antes las palabras parecía que no nos suscitaban nada, que tenían un único sentido. Bueno, finalmente descubrimos que el lenguaje no es neutral, que el lenguaje es político, que el lenguaje ilumina esa porción de mundo que nombra. Entonces decimos mujeres y en general, y le agregamos lesbianas, porque en general el sentido común, cuando nombramos la palabra mujer, se imagina o trampea ideándonos una mujer heterosexual, blanca, de clase media, urbana, alfabetizada. Bueno, entonces nos parecía necesario nombrar después de la coma lesbianas. Por otra parte, sí habemos lesbianas que adherimos a una concepción que es bastante teórica, que tiene que ver con el feminismo materialista de Monique Wittig, donde dice: si las lesbianas rechazamos el contrato heterosexual, y en esta sociedad heteronormada y heterocentrada para ser mujer tienes que tener una relación con un hombre, efectivamente las lesbianas no somos mujeres. Pero esa es otra discusión que el lesbofeminismo plantea y que sería un poco difícil de desarrollar acá, pero que no me parece menor nombrarla. Después tenemos el tercer término, que es las compañeras mujeres trans, y sabemos que sobre todo en Argentina, pero por supuesto está Kimei, así que la idea es que podamos hablar desde nuestras propias experiencias, pero para hacer una aproximación o una entrada, muchas compañeras como Loana Berkins, como la misma Susie Jock, como Marlene, reivindicaron la identidad travesti muy en relación a la identidad trans, y la identidad travesti tiene que ver con las raíces, con el territorio, con lo sudamericano, con lo sudaca, dicen las compañeras, y la identidad travesti también tuvo que ver políticamente con muchas afrentas, sobre todo con la represión policial. Así que después me parece que también no es lo mismo nombrar trans que nombrar travesti, y empecemos a hacernos cargo de a quienes no nombramos cuando sí nombramos a otras. Muchas veces nosotras mismas decimos, bueno, pero queda larguísimo el nombre, y bueno, tendremos que darnos más tiempo para nombrar el mundo, pero es importante que nos empecemos a nombrar. Solo este título nos da la idea, decíamos, de la cantidad de mujeres distintas y de posiciones y de subjetividades políticas que contiene el feminismo. Muchas de nosotras, todas, participamos de todas las esferas de la vida social, todas tenemos un trabajo, o lo perdimos o nos lo estamos inventando, todas participamos de la vida política, todas tenemos relaciones sexoafectivas, todas conformamos algún tipo de familia, y muchas de nosotras estamos también participando de eso que llamamos agenciamientos colectivos, de espacios donde compartimos preocupaciones. Así que podríamos decir o podríamos definir, y esto lo hemos planteado en algunos encuentros que tuvimos a lo largo del año y el año pasado, esto de cómo podemos caracterizar un feminismo tan heterogéneo. Y nos resultaba bastante amigable la imagen
de una caja de resonancias, y entonces pensar que el feminismo actualmente es un espacio donde se conjugan y se encuentran muchísimos discursos distintos de mujeres con identidades políticamente distintas, y que a la vez esa caja de resonancias lo que hace es generar ecos hacia afuera, o sea que esos discursos feministas también van a empapar o están empapando, estamos con la metáfora de la ola verde, están salpicando las propias instituciones de las que participamos esas mujeres. Y cuando digo instituciones, no hablo solo de las grandes instituciones, también salpican las relaciones íntimas, cotidianas, sexoafectivas, las familias. O sea, nosotras podemos entrar a esa caja de resonancias y volver a salir con ecofeministas para cada uno de esos espacios, para nuestros espacios laborales, para nuestros espacios familiares, para nuestros espacios de participación política, sindical, colectiva. Y en ese sentido pensábamos que los movimientos sociales en este momento, sobre todo en Sudamérica y en Argentina, o los movimientos populares, podrían caracterizarse como en una situación de resistencia ante tanta profundización neoliberal, ante tanto recorte, ante tanta ausencia del Estado y ante tanta represión también. Y dentro de los movimientos populares, si podemos pensar, bueno, ¿y cómo estamos nosotras como mujeres, o como movimiento feminista o como movimiento de mujeres? Eso también es una invitación a pensar cómo nos estamos llamando y hacia dónde queremos ir. Bueno, nos parece que el movimiento feminista sí está en una situación más de avanzada que de resistencia. Estamos las mujeres saliendo a la calle con un diagnóstico de lo que está pasando y con propuestas. Y estar en las calles y sacar de las plazas y de las casas y de las camas los problemas es también poner en acto nuestro queridísimo eslogan de lo personal es político. Y ahí nos damos cuenta de que a muchas nos pasan las mismas cosas y que esto no puede ser una casualidad, sino que más bien tiene que ver con eso que llamamos un régimen sexogenérico que deja a las mujeres en situación de desventaja respecto a nuestros compañeros varones, en situación de cosificación, en situación de objetivación. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, por ejemplo, hoy leí una bestialidad en el Facebook, nos tienen cansadas con estar en contra de los hombres. No estamos en contra de los hombres, estamos en contra de un sistema de opresiones. Y digo de opresiones porque sabemos que tampoco todas las mujeres estamos oprimidas de la misma manera. Y de eso hablamos muchas de las mujeres, tomando un poco de teoría feminista también, cuando decimos, bueno, es necesario reconocer las particularidades de cada una de nosotras. Nuevamente, no es lo mismo ser una mujer blanca letrada que ser una mujer campesina, que ser una mujer migrante en Tandil, que ser una mujer migrante en el norte del país, o que ser una maestra heterosexual o una docente lesbiana. No es lo mismo. Y esas particularidades hacen que estemos atravesadas por opresiones de diferente manera. Entonces no podemos pensar o no podemos articular las mismas estrategias para desanudarnos de esas opresiones. Y eso tiene que ver con una actitud muy generosa. No podemos hablar por las otras, no podemos hablar por quienes no somos, pero sí tenemos que tender el puente para intentar pensar estrategias colectivas. Ahora, el desafío de si somos tan distintas y tan venimos y sufrimos distintas opresiones y esas opresiones se expresan de diferente manera, lo que veníamos hablando con muchas de las compañeras que están hoy acá presentes y lo que hablamos estos días y lo que pregunté para saber de qué tendríamos que hablar en este panel, tiene que ver con un desafío o una preocupación que es si hay tanta gente dentro del movimiento feminista hoy o de los movimientos de mujeres, ¿cómo podríamos construir un diálogo feminista y con cuáles prácticas? ¿Cuáles serían las prácticas que nos garantizarían en cierto modo una horizontalidad? Que esa sí es una característica del feminismo, ¿no? La horizontalidad, la escucha y el no ponerse en el lugar de la otra. Y bueno, me viene una vieja pregunta para aquellas que venimos de alguna militancia de la izquierda tradicional, que es ¿qué hacer?
Y bueno, ¿qué hacer? Digo, con estos ecos. Nosotras estamos entre nosotras en el movimiento feminista o en los movimientos de mujeres o en las colectivas de mujeres y parece que más o menos consensuamos y nos entendemos. Pero cuando volvemos a nuestras casas o en ese tránsito permanente de ir a tu casa y volver, de hablar con la vecina, de hablar con la cajera del supermercado, de hablar con las propias estudiantes, en mi caso, ¿qué tendríamos que hacer con estos ecos que vamos produciendo como movimiento de mujeres? Y la preocupación no es inocente, porque la inercia del sentido común y de las instituciones heterosexuadas es una inercia que nos lleva a tener prácticas sexistas y machistas. Entonces el qué hacer es preocupante de verdad, porque la verdad es que la propuesta es siempre armar una suerte de jerarquías. Traducido a este espacio sería salir con el feministódromo, a ver quién es feminista desde hace más tiempo, a ver quién lo es realmente, como si hubiese ¿no? una esencia del ser feminista. Y eso sería también esta invitación que siempre nos hace y nos tramprea el patriarcado, es generar antagonismos entre nosotras mismas. Y ahí me parece que, recuperando también algunas cuestiones teóricas, que más que generar antagonismos, lo que tendríamos que generar o empezar a proponer es un ejercicio de agonismo. Hablábamos hace un rato con una docente de teatro, lo agonal. Y un ejercicio de agonismo es justamente una incitación recíproca. Entonces yo milito en otro espacio, pero no me pongo en una situación antagónica con la otra compañera y busco otra que piense igual que yo para generar una hegemonía, que es lo mismo que hacen y que venimos haciendo como ciudadanas, y es lo mismo que nos genera las concepciones de poder que andan dando vueltas por todos lados. El agonismo tiene que ver con incitarse recíprocamente a ver qué sale. Y ese a ver qué sale es un poco tirarse a la pileta, porque también teórica y políticamente muchas de nosotras adherimos a esto que llamamos teorías críticas sin garantías, que es, bueno, partamos de verdad de lo que está pasando, de las situaciones políticas territoriales. Así que la invitación es esta de empezar a ejercitar agonismos y empezar a ejercitarlos contextuales. Lo que necesitamos y lo que creo que estamos tratando de generar son feminismos que tengan que ver justamente con las condiciones de nuestro territorio. Y vuelvo al principio, porque no somos iguales y no tenemos las mismas opresiones y no funcionan de la misma manera las instituciones en Tandil que en Bahía Blanca, que en Rauch. Y si bien podemos tener, allá una compañera de Rauch se pone contenta porque la nombramos, y si bien podemos tener efectivamente las mismas preocupaciones y sí el heteropatriarcado y el machismo se expresan oprimiéndonos, la verdad es que esas expresiones toman a partir de los lugares donde habitamos distintos modos, y también hay que aprender a visibilizarlas, que esa es como otra herramienta. Me parece que esta idea de que somos tantas y de que cómo vamos a dialogar nos lleva a repensar también otra categoría o concepto que a muchas de nosotras nos seduce, nos gusta y que no sabemos muy bien cómo se hace y hasta dónde, y que es la sororidad. Entonces también la invitación es a politizar la sororidad, a darle un contenido, y bueno, esperemos que este debate también nos permita y ustedes nos tiren pistas para ver, y bueno, ¿qué sería politizar la sororidad? Yo les voy tirando hasta dónde hemos ido llegando con estos intereses que nos van moviendo para estar hoy poniéndole cabeza y cuerpo a este espacio. Sí. ¿Ya terminó? ¡Ay, qué rápido! Bueno, 2 minutos. Entonces, las mujeres hemos logrado salir a las calles, sabemos elaborar estrategias para que las demandas de las casas y de las plazas puedan permear las instituciones de esta democracia burguesa, de esta democracia formal, como lo hemos podido hacer con el aborto. Hemos podido convertir una necesidad en una demanda política, no este año, no el año pasado, a partir de años y años y años y años. Esto también es feminismo, recuperar la historia, las contradicciones, las idas y venidas de
de los agenciamientos colectivos de las mujeres. Bueno, la invitación siempre es seguir ejercitando y reflexionando en torno a que lo personal es político. Y brevemente, el desafío sería, si somos tantas y si somos tan distintas, no eliminar las diferencias, pero tampoco permitir que la diferencia se convierta en la negación de la otra o que las diferencias sean excluyentes. Cuando hablo de que las diferencias no tienen por qué ser excluyentes, me acuerdo, tiro esto, hay compañeros afuera que me dijeron, bueno, pero yo no soy varón, soy queer. Me parece que ese es un debate que todavía, por ejemplo, muchos de los feminismos no nos hemos dado. ¿Qué hacemos con las identidades queer? Y tenemos muchísimas otras, y hasta dónde vamos a abrir, porque por último, pero esta era la idea con la que empecé y que tal vez no lo dije, es que creo que el movimiento de mujeres lo que está haciendo es abrir puertas, y está abriendo puertas a distintos sujetos políticos, y también, por supuesto, a sujetos políticos heteropatriarcales. Bueno, ¿qué vamos a hacer y hasta dónde podemos construir estrategia? Y qué bueno que estemos pudiendo pensar todo este ejercicio y que podamos caracterizar al feminismo seguramente como una teoría de la crítica social y seguramente como una práctica subversiva, que creo que eso es lo más importante. Por último, la necesidad política de configurar estas identidades prácticas la seguimos teniendo. Cuando hablamos de necesidades prácticas necesitamos nombrarnos para poder acceder a derechos. Por ejemplo, los colectivos trans, los colectivos feministas, los colectivos inclusive de mamás, la identidad mamá cultiva, la mamá, son identidades que sirven políticamente. Ahora tenemos que ver para adentro cómo hacemos para que esas identidades no sean identidades clausuradas, no sean identidades esencialistas. El feminismo creo que avanza y abre puertas y se convierte en una caja de resonancia justamente porque tenemos la posibilidad, y queremos que así sea, de poder devenir mujeres y de poder devenir y transitar la identidad femenina que vayamos construyendo. Esto es no adherir a una identidad que está presupuesta, sino que nos vamos construyendo mientras también nos vamos acompañando con las otras compañeras. Así que nadie lo hará mejor y nadie lo hará por nosotras, veníamos diciendo estos días, lucha y organización, compañeras. Bueno, hola, buenas tardes. Yo quiero retomar, hacerles recordar algo que me dijo una compañera grande, en el último pañuelazo que se hizo acá en Tandil. Me había contado de lo sorprendida que estaba de que en el último tiempo, como las estudiantes de secundaria nos estábamos organizando, nos estábamos animando a salir a las calles con el pañuelo, a ir a los pañuelazos, a ir a las marchas, a pedir cosas, a pedir nuestros derechos y todo eso. Entonces les quiero más o menos contar el inicio de todo esto, de toda la organización y la visibilidad que tuvimos nosotras este año, que fue para el 3 de junio. Nosotras tuvimos como una necesidad importante de no marchar solas, de no marchar dispersas como estábamos haciendo hasta hace unos tiempos. Entonces pensamos, ¿no?, con unas compañeras, con un grupito, ¿qué podemos hacer para el 3 de junio? ¿Qué tenemos o qué podemos o cómo podemos, ¿no? Entonces, bueno, acá también juega un rol importante el tema de las redes sociales para nosotras a esta edad. Entonces estuvimos convocando compañeras de nuestras escuelas, compañeras de redes sociales que capaz que no conocíamos en persona, pero sí teníamos como esa complicidad, ¿no?, de, yo te sigo de tal lado o estamos en tal red social. Y así se hizo todo un grupo por WhatsApp de 250 adolescentes y tuvimos nuestra propia columna el 3 de junio y como que ahí tuvimos una complicidad, un compañerismo que no teníamos hasta
hasta ese momento, que o sea, sí nos sentíamos acompañadas, pero no nos sentíamos acompañadas desde nuestra edad, de me pasa esto a mí, sé que te pasa esto a vos por tener nuestra edad y por estar en la secundaria. Después, para el 14 de junio, después del 13 de junio que fue en el debate en diputados, nos organizamos para juntarnos en la glorieta. Literalmente que yo pensaba que íbamos a ser 5 chicas nomás, 2 compañeras mías, 2 compañeras de otras escuelas y ya está. Llegamos a tener como 40 pibas en la glorieta, estudiantes de universidad también, y fue genial porque esto es la convocatoria, ¿no?, que tenemos y cómo tenemos la necesidad de movilizarnos hoy por hoy a esta edad. Después tuvimos la necesidad de que sea algo más serio. Tipo, nosotras somos adolescentes, tenemos estas problemáticas, queremos estas cosas. ¿Cómo podemos hacer para poder conseguirlo, no? Y que también esto, que capaz que como no teníamos un lugar fijo o una organización, sentíamos como una subestimación, ¿no? De, es moda esto, ya se te pasa. Nada. Ya sé, espera unos meses que pase el debate y ya te sacás ese pañuelo. Entonces, bueno, como dijo la compañera, soy de Lobo Suelto, que es una corriente que abrimos con unas compañeras y unos compañeros, y nos dio muchas posibilidades, muchas herramientas, muchas puertas para tratar temas que, como decía hasta recién, ¿no?, que hoy por hoy necesitamos. Algo que necesitamos, que también se tocó en el taller de ayer de sujetas emergentes, es la implementación de la ESI. Más allá de cómo poner un preservativo o de cómo usar unas pastillas anticonceptivas, que eso te lo dan una vez al año y ya está, no. El tema de cómo conocer nuestros cuerpos, cómo explorarlos, cómo saber qué se siente la otra persona, es eso lo que necesitamos hoy por hoy y lo que estamos debatiendo para que se cumpla todo esto. Contamos experiencias que nos quedamos sorprendidas de que chicas de 16 o chicas de 13, estando en la secundaria, tengan esas dudas o tengan esas inquietudes que capaz que una, por tener la suerte que tuvo capaz que 5 veces ESI, pero le sirvió, tenga conocimientos que la otra no, entonces como que se queda, ¿por qué? También algo que estuvimos hablando, que también lo tenemos o lo sentimos importante, el tema de tratar, es el amor adolescente. De cómo nos dicen desde chiquitas, ¿no?, en el jardín, nada, si te pega es porque le gustás, si te molesta con los amigos es porque le gustás, si te cela es porque te ama, y todo así, y es como nos hacen crecer con esos estereotipos que hoy por hoy, estando en la secundaria o compartiendo con nuestras compañeras o hablando con nuestras compañeras, ¿no?, de che, mira, me pasó esto con tal persona, y que una amiga te haga o una compañera te haga recapacitar de que no es así, está mal, no está bien, no es normal. Entonces, bueno, esto es como lo que trae el feminismo a nosotras hoy por hoy, que capaz que crecemos con cosas que ya nos implementan desde chiquitas, que gracias a nuestras compañeras o gracias, no sé, a una profesora capaz, lo vamos entendiendo. Y algo que quiero tocar es el lenguaje inclusivo, de cómo hoy por hoy nosotras las adolescentes tenemos tan incorporado el lenguaje inclusivo, ¿no?, que genera debate, genera peleas, genera charlas de ay, ¿por qué hablas así toda con la B? O sea, no entendí nada. Hablamos así porque entendemos que necesitamos estar incluidas en el lenguaje, que no sea un lenguaje sexista, que capaz que tenemos tan implementado algo como Feliz Día del Niño, Buen Día Alumnos,
es como, no, o sea, nosotras también pertenecemos a esto, nómbrennos. En un libro dice una frase que se las voy a decir, que es que algo que no se nombra no existe. Y te deja picando. Es como venir hasta hace unos meses de feliz día del niño, reunión de padres, todo así, es como, no, pará, te hace un clic a la cabeza, ¿no? Y nada, eso está como también queremos seguir implementando esto, no solamente en nuestra edad, también, no sé, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, que nos cargan por hablar así. Nada, sentimos que es importante que nos nombren y que se deje de hacer este lenguaje, como dije recién, tan sexista, tan masculino, que ya estamos acostumbradas y es como que lo dejamos pasar cuando no. Qué silencio. Y bueno, nada, vuelvo a retomar lo que nos subestiman siempre de las modas, ¿no? De cómo nosotras, por nuestros compañeros y hasta por nuestros mismos profesores y profesoras, ¿no? Nos tratan de ridiculizar, de hacer sentir inferior, de nombrarnos, apodarnos. Y es como que estando ahí en el salón, capaz que te sentís mal, ¿no? Porque decís, o sea, ¿por qué dicen esto? ¿Estoy mal yo? O sea, ¿por qué? Y después te encontrás con todo este colectivo de pibas de 250 en un grupo de WhatsApp que decís, no, están mal ellos, yo no estoy mal, voy a marchar, voy a luchar, voy a seguir cantando como loca hasta quedarme sin voz. Quedarme sin voz. Me olvidé lo que iba a decir. Y nada, ¿no? De seguir luchando, porque es como nosotras vamos a seguir. O sea, tenemos estas compañeras que nos traen un montón de cosas, un montón de enseñanzas, que después, o sea, nosotras también lo implementamos en nuestras compañeras más chiquitas, de nuestras hermanas. Yo siempre comento las cosas que me dicen mi hermana y yo re orgullosa porque todo lo aprende de mí, obviamente. Y nada, eso. Quería compartirle más o menos lo que es el feminismo en la adolescencia, de cómo se vive, de cómo lo sentimos y nada, eso. Bueno, estamos tratando de hablar desde cada una de nuestras experiencias. Yo quiero compartir un poco la experiencia que venimos realizando en Feministas de la Vía Yala, un espacio de articulación de colectivas feministas de este continente, que tratamos de pensarnos también desde las distintas grupalidades y cuerpos, pero pensándonos también las feministas indígenas, comunitarias, negras, campesinas, populares, desde las distintas experiencias, desde los distintos modos de estar y de habitar incluso los feminismos, lesbianas, trans, travestis, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, pensando cómo derribar las fronteras, pensando cómo derribar las distintas fronteras que el colonialismo construyó para separarnos. Tanto las fronteras geográficas
como estas fronteras entre nuestras experiencias y vidas. Por eso nos interesaba mucho la propuesta del diálogo, porque no hay modo de generar y crear puentes si no es hablando, dialogando, mirándonos a los ojos, pensando, bueno, esto que decimos, ¿de dónde viene? ¿De qué experiencia de vida viene? ¿De qué territorio cuerpo? ¿Sí? Nosotras como feministas de la Vía Yala nos encontramos en los últimos años, pero nos reconocemos en una experiencia anterior que surgió por el 2001, ahí ya empezamos a saltar décadas, y que fue la experiencia de Feministas Inconvenientes, colectivas feministas que nos articulamos en su momento. Claro, 2001 era un momento de muchas rebeldías, de mucho que se vayan todos, algunas consignas que no habría que olvidar, ¿no?, en este tiempo, de mucha lucha antipatriarcal, pero también contra este proyecto de muerte, que es el proyecto capitalista neoliberal, que nos dejaba sin trabajo, sin oportunidades, en el caso que fueran trabajos sumamente precarizados. Tuvimos la posibilidad y la alegría de que fuera parte de Feministas Inconvenientes Luana Berkins, en un tiempo que decir feminista no era lo mismo que pensar el activismo travesti trans, y que ella fuera parte de ese colectivo fue una manera de interpelarnos en los modos de ser feminista y de pensarnos como feministas. Y creo que otro tema que nos marcó son los encuentros de mujeres, por eso siempre que puedo acepto invitaciones. Antes eran de mujeres, ahora es de lesbianas, travestis, trans, y seguramente este año será plurinacional, ¿no? Porque esto es lo que están proponiendo las compañeras de los movimientos indígenas y de pueblos originarios, que sea encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans. Y esto también habla de la experiencia de los cuerpos organizados que se vuelven sujetos políticos y permiten que el nombre ingrese en la política colectiva. Recordaba cuando venía para acá hablando de los encuentros de mujeres por el 2001, 2002, cuando estábamos con estas experiencias, y sí, hacíamos, claro, los movimientos en los que participábamos en general en esa época eran movimientos piqueteros, ¿no? Es decir, mujeres, lesbianas, travestis, trans sin trabajo, que se organizaban en el movimiento piquetero. A la vuelta de un encuentro hicimos una pequeña evaluación de cómo nos había ido, y una compañera que había ido por primera vez, una compañera piquetera, dice: me fue muy bien porque aprendí muchas cosas. Por ejemplo, dice, ustedes vieron que las feministas hablan todo con la A, todavía no se hablaba con la E. Dice, ellas hablan todo con la A. Entonces yo quería ir a un taller sobre malos tratos y me fui al taller de la trata. Bueno, no era lo que esperaba, pero aprendí cosas que necesitaba saber. Dice, incluso lo que es la patriarcada. Bueno, y así empezamos a hablar, y otra compañera agrega: yo en ese encuentro tomé una decisión muy importante para mi vida, que es no fingir nunca más un orgasmo. Y nos causa gracia, pero qué importante, ¿no? Empezar a vivir sin fingir orgasmos. Y ella decía, pero lo que me permitió eso fue estar 3 días sin tener la mirada del varón encima. Pude decidir eso, y ella lo va a pensar así, porque tuve 3 días donde no estuve bajo esa mirada del varón condicionando mi experiencia. Lo digo, fue un tallercito que hicimos pensando qué había pasado y cuántas cosas que nos pasan en el encuentro de unas, otras, ¿no? Entonces el diálogo es lo que habilitó nombrarnos, es lo que habilitó conocernos, y también pensar que nuestros proyectos tienen muchas diferencias y diversidades, como acá se dijo. Yo comparto mucho lo que dijeron las dos compañeras antes, pero también tienen posibilidades de encuentro sobre la base de identificar los temas comunes. Y a nosotras nos sirvió mucho, y por eso quiero traerlo, un diálogo que tuvimos compañeras feministas que participamos en distintos movimientos mixtos
hace también varios años, y que, claro, cada uno en su órgano, en su movimiento, y llegó para Buenos Aires Berta Cáceres, compañera, líder del pueblo lenca, que estaba en ese momento en una lucha muy importante en la defensa del territorio y del río Hualcarque, enfrentándose a las transnacionales de la muerte, pero muy agobiada por lo que significaba enfrentarse al patriarcado en su propia organización mixta, en el Copín. Ella llegaba a visitar a sus hijos, a su hija y su hija que estaban acá porque tuvieron que salir del país. Y así charlando y contándome ella de las dificultades por las que atravesaba, le digo, ¿y por qué no hablamos con el resto de las compañeras? ¿Por qué no compartir la palabra de lo que nos está pasando? La mayoría de ustedes deben saber, Berta Cáceres fue asesinada después. Y después voy a decir algo más sobre eso. Pero nos juntamos compañeras de distintas organizaciones mixtas. Y en realidad Berta contó lo que le pasaba en su organización. Con los varones, con los machos de su organización, que la agredían, que la estaban llevando a situaciones sin salida en muchos casos. Y a la medida que ella iba hablando nos empezamos a reconocer en nuestras mismas experiencias. No era algo que pasaba en Honduras, no era algo que pasaba en el Copín, no era algo que pasaba en el movimiento indígena. De pronto compañías de distintas organizaciones que no hablábamos habitualmente entre nosotras, estábamos viviendo los mismos conflictos. Y más, había en algunos casos que tal persona que había producido tal conflicto en tal organización y fue sacada de esa organización, reprodujo lo mismo en la otra, en la otra, en la otra. Como las mujeres no hablábamos entre nosotras porque está esa fantasía de que los trapitos sucios se limpian adentro de la familia y del movimiento, bueno, permitíamos que se vuelva a reproducir esta experiencia una y otra vez. Lo digo esto porque creo que entre nosotras necesitamos hablar y necesitamos también romper esas fronteras que a veces nos dividen, nos separan, nos aíslan y que en muchos casos tienen que ver más con diferencias construidas desde miradas patriarcales de la política que con lo que necesitamos las compañeras construir como alianzas entre nosotras y que lo hemos logrado hacer algunas veces. Bueno, la marea verde es fruto de eso, es fruto de decir que tenemos que salir a las calles y que no es el último punto del plan de lucha del movimiento, la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Cuando le asesinaron a Berta, dijeron que fue un crimen pasional, ¿sí? Y por supuesto que quisieron sacar con eso la responsabilidad de una empresa transnacional que quiera adueñarse del río Hualcarque. Y lo digo porque se repite, por lo menos en nuestra experiencia en Feministas de la Vía Yala lo vemos una y otra vez, que para hacerse dueños del territorio, el saqueo del territorio, de los bienes comunes, de los espacios que habitamos, necesitan enfrentarse, matar, asesinar o criminalizar a quienes la defienden. Entonces la criminalización de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, es un método para disciplinarnos, para enfrentarnos, para dividirnos y para finalmente hacer más fácil la ocupación de esos territorios por parte de los proyectos de muerte, por parte de los proyectos de extractivistas o parte de los proyectos de ocupar espacios urbanos también, ¿no? Y nosotras necesitamos identificarlo mejor, identificar lo que son los femicidios territoriales, identificar por qué el crimen de las travestis, trans, una y otra vez, porque cada vez nos los presenta como una situación única. Por eso fue tan importante la unidad también que se logró en la exigencia de justicia por Diana Zacayán, cuando las compañeras decían, este es el juicio de todos, ¿no? Y ahí sí, que sabemos que hay diferencias, incluso muy grandes, muy fuertes, pero poder lograr en determinados momentos saltar esa frontera y ponernos por encima de esa diferencia, no para anularla, no para no hablar. Ya tendremos el momento de hablar nuestras diferencias, porque lo necesitamos, pero también saber que estamos frente a proyectos de muerte y que frente a eso necesitamos generar un nivel de resistencia que
nos sume a todas, a todes. Y para ir terminando, ¿no? Sí. Decir que nos preguntamos muchas veces, nos preguntan en estos diálogos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Cómo hacer para que ese grupo de senadores burros, tontos, increíblemente brutos, ¿no? Sí, porque era impresionante eso, no tengan el poder para manejar nuestras vidas? Y no estoy hablando solo del aborto, porque al día siguiente del 8A, esos senadores se pusieron a discutir el Tratado de Libre Comercio con Chile. Y eso nos puede parecer, bueno, no sé, está muy lejano los tratados. No. Esos tratados, como el G20 también, que se reúne acá en la Argentina en poco tiempo, quieren decidir sobre nuestras vidas. Entonces yo creo, y esta es la propuesta de diálogo para continuar, para pensar, para pensarnos, que necesitamos pensar en la revolución, en las revoluciones, que tenemos que seguir en esa clave, porque si nosotras de lo contrario, nos vamos a quedar aceptando el orden de muerte que nos imponen. Y termino con una sola anécdota, que es parte de una compañera de nuestras feministas de la Vía Yala, Lolita Chávez, una mujer guatemalteca del pueblo maya quiché, criminalizada, tiene como 80 juicios, está en el destierro, no puede estar en su país, pero la última vez que nos vio nos contaba esto. Estaba el pueblo maya quiché hace poquito discutiendo si iba a dejar entrar o no a las transnacionales de la minería a su territorio. Una decisión sumamente difícil, porque ya sabemos, bueno, decir que no a una transnacional puede ser la vida, ¿no? En eso. Entonces decidieron que cada una de las comunidades discuta si sí o si no y que haya una consulta. Estando esa consulta en curso, se reúne la Asamblea de Mujeres, porque ellas, las feministas comunitarias de Guatemala, se permitieron tener en medio de la organización del Consejo del Pueblo Maya Quiché su Asamblea de Mujeres. ¿Qué discutió la Asamblea de Mujeres? Una de las condiciones, además de la Asamblea, es que máxima confianza, ¿no? La Asamblea de Mujeres dice, la compañera Lolita coordinando, a ver, vos, habrá dicho usted porque no hablan de vos, ¿en qué posición quedas en la relación sexual? No te estoy preguntando. Y la compañera dice, abajo, y usted, abajo, y usted, abajo, usted, abajo, usted, abajo. Estadística, el 100% de las mujeres quedamos abajo del patriarca en la relación sexual. Vamos a hacer segunda estadística. ¿Nos gusta estar siempre abajo del patriarca? Y ahí empieza en confianza, bueno, cuando hace mucho calor, se transpira, me pesa, se me pega, no sé qué, cada una ponía su queja. Estadística. A la mayoría no nos gusta estar siempre abajo del patriarca en la relación sexual. Bueno, vamos a pensar, ¿se podría hacer de otro modo? Y ahí se le rompía los conocimientos, ¿lo sabés? No sabemos, pero averigüemos, investiguemos. ¿Y cómo podemos investigar? Llamemos a las feministas. Ahora se imaginan ustedes que desde la selva le pegan un llamadito. Compañeras feministas, necesitamos que vengan a darnos unos talleres sobre sexualidad. ¿Sobre qué quieren? Bueno, para saber cómo hacer distinto, ¿no? Las compañeras que no querían colonizar a nadie, respetuosas de la organización, ¿no? Bueno, pero no sabemos. Ustedes saben, vengan y ayúdennos a hacerlo distinto. Diálogo de saberes. Llegan las compañeras, ¿quieren que hagamos unos talleres sobre el clítoris? Sí, lo que quieran. Ustedes saben de qué. Se llegan con un montón de espejitos, ¿no? Que no eran espejitos para vender, ¿no? No eran espejitos de colores, y hacen sus tallercitos, dónde queda el clítoris, para qué sirve, cómo puede ser utilizado, bueno, y otras prácticas que les gustaron. Descubrieron que podía haber otras formas de sexualidad, que no las aplasten siempre, y más placenteras incluso. Bueno, fue muy lindo, quedaron muy felices y no sé después cómo siguió esa parte, pero vino la asamblea de
el Consejo de Pueblos Mayaquiche para resolver lo de la minería. Las compañeras llegaron mucho más felices, mucho más firmes y fuertes después de todos esos talleres. Se resuelve que no se va a permitir que avancen las transnacionales de la minería en el territorio. Y un compañero líder tiene la mala idea de decirle, pero ustedes, las mujeres, tienen que hablar más fuerte para enfrentar a la minería. Así no pueden hablar, tienen que hablar duro. Entonces una compañera de esas que ya sabía dónde quedaba el clítoris, le dice, ¿querés que hable más fuerte? ¿Querés que hable más duro? No me violentes en la cama, no me quites la fuerza en la casa. Y vos tampoco, y vos tampoco, y vos tampoco. Faltan las otras. Cuando ustedes, compañeros, nos quitan la fuerza en la casa y en la cama, son cómplices de la minera. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que hablar entre las compañeras, mujeres, lesbianas, travestis, trans. Tenemos derecho a hablar entre nosotras. Claro que podemos ver después qué alianzas hacemos con todos los compañeros que quieran luchar con nosotras. Pero tenemos derecho a pensarnos, a sentirnos, a mirarnos, a tener la oportunidad de hacerlo diferente y de sentir no solo las revoluciones como algo del siglo XXII, sino como las revoluciones que cada día, cotidianamente, podemos ir haciendo en nuestras vidas. Es difícil seguir hablando, pero sobre todo porque te quedas repensando, ¿no? Entonces, una necesita tiempo también como para decir, a ver cómo, ¿no? Cómo me caen todas las fichas. Pero bueno, además, sabiendo que tenemos tiempos cortitos, voy a intentar de sintetizar un montón de sentires, de cositas que había pensado. Yo soy Kimei Ramos. Soy activista travesti de la ciudad de La Plata. ¿Cuántas de ustedes están hablando por primera vez? Porque están hablando, o es la intención, ¿no?, en este diálogo, con una trans travesti. ¿Cuántas por primera vez? Bien, bueno, parece que hay muchas que han hablado varias veces ya. O varias veces no sé, pero que han hablado, que han compartido con compañías trans. Me alegro de eso. A mí me pasa, justamente, ¿no? Lo digo porque a la hora de sentarse acá adelante, ¿no?, una repiensa, más habiendo tenido la posibilidad de compartir varios paneles, de compartir esta situación, ¿no?, que, bueno, por un lado tiene la posibilidad de hacernos hablar entre muchas, o que muchas nos escuchen, algunas, pero a su vez es medio extraño, porque nosotras les vemos las caras a todas y ustedes nos están mirando a nosotras cuatro, no se están pudiendo ver las caras entre ustedes, no se están pudiendo ver lo que les modifica entre ustedes estos diálogos. Entiendo que a veces las instancias son así, ¿no? Pero bueno, es para repensarlo. Y a mí me ha pasado con un cuerpo que el capitalismo y el patriarcado marca que es para el consumo, que en esta instancia me he sentido consumida, ¿no? Exóticamente, de vidriera. Le decimos, bueno, vamos a escuchar a ver qué dice la traba, vamos a escuchar un ratito a ver. Y bueno, me interesa poder decirlo porque visibilizarlo, ¿no?, esto que vos decías, vamos hilando entre todas, nombrar implica poder, ¿no?, modificar. Entonces yo espero que, por eso voy a intentar de hacerla corta, porque espero ese diálogo, espero la vuelta de esto que está sucediendo, espero que nos modifiquemos. Vengo también muy movilizada, y es para mí muy importante compartirles, no sé si pueden agrandar la foto, porque
miércoles pasado, en realidad el miércoles a la madrugada, se murió una amiga mía, una amiga travesti, una amiga que para mí, lleva en su cuerpo realmente, su cuerpo es testimonio del genocidio que vivimos las personas trans travestis en América Latina. Ella nació en Perú. Voy a decir primero la parte, ¿no?, de la lacrimógena, la parte terrible para poder salir de esa rápido. Mi compañera nació en Perú, ahora de grande luchaba contra un cáncer de próstata que se lo habían generado las hormonas que de chica le dieron para corregirla. Terapias de aversión, ¿sí?, terapias de rechazo para que no seamos desviadas, que todavía en Centroamérica se siguen utilizando. No sé qué tan legalmente, pero también he accedido a compartirme con incluso chicos gays que cuentan haber recibido terapias de aversión hormonal. Shirley, luego también, una experiencia de vida increíble. Ella vivió en Europa, vivió en Perú en los años 70, porque además fue una compañera que superó el promedio de vida, nuestra expectativa. Y estos últimos años fueron muy duros porque en el 2013-2014 sucede la última razzia policial en La Plata, después de la ley de identidad de género, y 33 compañeras son detenidas y comienza un proceso judicial por narcotráfico. En el caso de Shirley le adjudicaban 1,5 gramos de cocaína escondido a media cuadra en una cortina metálica. La misma cocaína que se la adjudicaban a varias, además. Sepan también, por si no lo saben, que en general creo que consumo personal o tenencia para consumo personal creo que se considera por jurisprudencia hasta los 3 gramos. Pero la causa era por narcotráfico. Y Shirley pasó 3 años presa, sin que empezara el proceso. Fue escarcelada, porque nunca empezó el proceso, todavía hoy no empezó, y por lo menos de esas 33 ya van 4 muertas, la última Shirley. Y a su vez, ¿no?, una vez que ella logra salir, empieza a tramitar el DNI para nacionalizarse, pero más aún con el fundamento del último decreto de Macri, ¿no?, que quiere acelerar la deportación de migrantes con antecedentes. Shirley nunca tuvo su DNI, y por no tener su DNI no accedió a pensiones, por no tener su DNI no accedió a un plan, por no tener su DNI no accedió a ningún trabajo, y el Estado la condenó. Entonces, eso para nosotras, que en realidad a veces hasta te cansás de decirlo porque es bastante cotidiana, ¿no?, la condena del Estado, ¿no? Pero hay que volver a nombrarla. El Estado la condenó porque el último medio año fue terrible, porque tuvimos que, entre amigas, amigos, amigues, acompañar a nuestra compañera y realmente fue terrible. Mi única esperanza es que no se fue sola. Fuera de joda es esa. Esa es mi única esperanza. Después, del Estado lo mismo de siempre. Pero yo me pregunto también ahora cómo, ¿no?, ¿qué hacemos con esto? Por esto vuelvo a lo del consumo. Y a de cómo nos miran, qué sentido tiene estar contando esto. Porque nos cansamos de contarlo. Porque lo repetimos una y otra vez, porque el promedio que es de 35 años de vida es un número que ya se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué sentimos? ¿O cómo sobrellevamos esta situación? Porque nos da, de repente, ¿no?, una dice ¿para qué voy a seguir contando, como dijeron muchas compañeras, el relato lacrimógeno de la vida de la traba, ¿no?
O cómo salgo, si no es de lo lacrimógeno, de la bronca que a veces también te paraliza, ¿no? Porque a veces tenés un enojo bárbaro y, qué sé yo, tampoco te dan ganas de... Yo creo que volvemos al diálogo, ¿no? Y volvemos al encuentro. Yo apuesto a conformarnos como comunidad afectiva política, porque justamente pienso que en tal caso no quiero venir a exponerme más. Yo quiero venir a conocerlas y que me conozcan y que nos conozcan y que repiensen cómo se vinculan ustedes con las compañeras trans travestis. Por eso les pregunté también cuántas era la primera vez que estaban escuchando hablar a una persona trans. Porque sin lugar a dudas, en el territorio que sea donde ustedes vivan, hay una compañera trans travesti o un compañero trans. Y porque lo que necesitamos es eso ya, ¿no? Es ya. La urgencia implica empezar a organizarnos afectivamente. Pero bueno, después sobre Shirley, nada, la cantidad de palabras que podría decir para no quedarnos en esa, porque digo, un ser maravilloso, enorme, desmesuradamente amorosa, creativa, ingeniosa, al igual que un montón de compañeras, y con una alegría ante la vida impresionante. Bueno, nos necesitamos cerca, no necesitan ver 100 días para enamorarse, para acercarse a una persona trans, para saludarla en el kiosco, para decirle cómo te va, cómo andás, tomemos un mate, cheque de tu vida, che, Julián, ¿qué haces? Estás re desaparecida, ¿en dónde andás? Nada de gira, ¿qué te anda pasando? ¿No? Y bueno, estoy redundando en otras cosas, me voy a salir de esta porque me está costando mucho. En fin, voy a un terreno más fácil, en este momento menos atravesada, pero hablemos de esto, ¿no? De que también veníamos hilando de por qué nombrarse, ¿no? ¿Por qué nombrarnos? ¿Por qué nombrarme travesti o trans y no simplemente mujer, ¿no? Yo considero que mi historia es otra. Yo considero, por eso siento que es importante nombrarla para mí. Considero que sí es muy importante entender esto de que realmente no se trata de seguir alambrando quintitas, ¿no? Yo cuando hablo de trans travesti no quiero ponerle un límite a la identidad trans travesti. Yo creo que cada una de nosotras las vivenciamos de formas distintas y eso es lo que es absolutamente rico de nuestra experiencia en la vida. Ustedes sabrán que hay un montón de formas de ser mujer, hay un montón de formas de ser hombre, hay un montón de formas de ser trans travestis, hay un montón de formas de ser lesbiana, y realmente pienso que cuando esto se vuelve una cuestión de definir el cerco de cada quien, estamos volviendo a caer en una propuesta del capitalismo patriarcal, porque en realidad, ¿no? Estamos simplemente reclasificándonos, diciendo, bueno, hasta acá llego yo, ahí estás vos, y acá no te metas mucho porque esta es mi identidad como propiedad, ¿no? Aparte. Cuando en realidad lo que yo siento es que ser travesti para mí es un punto de fuga, ¿no? Y esa es la cuestión, para mí, la búsqueda que se abre. Las trans travestis tenemos vivencias absolutamente distintas. Para muchas de nosotras en general significa algo distinto ser trans o travesti. Pero sin lugar a dudas lo que hay es una búsqueda, que eso para mí hay que resaltar, es la búsqueda de hacia dónde voy, ese tránsito, ¿no? El capitalismo también nos pide que delimitemos hacia dónde vamos, y te dice, bueno, de hombre a mujer, te propone, ¿no? Así. Y que sea bien clarito, por favor, que si pasás de un lado al otro, que se note bien qué querés ser, porque... Y para mí es muy importante respetar cualquier experiencia
experiencia de cada compañera. Entonces, inclusive la que dice, bueno, yo me consideraba hombre y ahora voy a ser mujer, lo que sí compartimos, sin lugar a dudas, es esa búsqueda, ese tránsito, ese construirnos. Y nos podemos apropiar de eso, ¿no? Y creo que es absolutamente empoderador. Y también por eso el capitalismo tiene la necesidad de empobrecernos, de marginarnos, de limitar esa experiencia, que en realidad no se trata de una minoría, se trata de una experiencia que puede modificar a toda la humanidad, ¿no? Y ahí también entonces, nuevamente, esta cuestión del alambrado, del cerco. Yo puedo mirarme con una compañera lesbiana, no trans, porque las trans también podemos ser lesbianas, y reconocer y empatizar y admirar y aprender, ¿no? Y inclusive devenir lesbiana, porque bueno, me parece que ahí va, yo reconozco el punto donde mi compañera, quizás en un principio sí, también eso, ¿no? El por qué nos quedamos en el relato lacrimógeno, el por qué es tan difícil salir de ahí, porque en un comienzo somos víctimas, que es real, es un hecho, somos víctimas del patriarcado cis, heterocapitalista, pero, ¿no? Me parece más zarpado cuando ponemos el eje en cómo salimos de esa, ¿no? En todo nuestro empoderamiento, todo lo que implica, ¿no? Ese correrse del lugar de víctima. Y ahí nos miramos, nos reconocemos, aprendemos de nosotros. Para mí la política de minoría es muy loco, porque aparte es algo que en el lenguaje, digo, todavía ya no se está usando por ahí tanto ahora hablar de minoría, pero está presente, ¿no? Está presente esta cuestión ahí. Primero, el colectivo trans, yo voy a decir que no es una minoría, que en tal caso estamos invisibilizados, y que si somos una minoría, remitámonos a la expectativa de vida, ¿no? Porque ¿quién no sería una minoría con nuestras expectativas? Segundo, nuevamente, no somos una minoría, porque eso es una forma de mirarnos, ¿no? Esa es una forma impuesta, porque por más urgencia que tengamos, si somos una minoría, lo que nos va a devolver el poder siempre es, bueno, está todo bien con que surja esto, bueno, está todo bien con que no tengan laburo, pero hay un montón de gente que no tiene laburo. Bueno, basta, a la cola de las minorías, por favor, tu reclamo, que primero resolvemos los de las grandes mayorías y después están ustedes, ¿sí? Y una se suma a hacer la cola y va a pedir 30 veces, escribe 30 cartas por el cupo laboral trans, escribe 30 cartas para... Y en realidad, ¿no? ¿Quién nos dice que somos minorías? La verdadera minoría, ¿no? La verdadera minoría que detenta el poder. Porque ahí está la cuestión, ¿no? Donde, digo, no me quiero poner a profundizar sobre las intersecciones que propone el feminismo, pero, digo, hay un par de sentidos por los que buscar y decir de qué forma construimos esta comunidad afectiva política. Sin lugar a dudas, sin juzgarnos, ¿no? Empezar a reconocernos con errores como hermanas, a acompañarnos en nuestras búsquedas, digo, por recorridos propios, ¿no? Donde parece que una, bien propio de lo que proponen las religiones, una escucha, juzga el discurso de le compañere, saca una condena y por lo tanto hay una culpa, ¿no? Y es muy difícil de construirse de esa forma, es muy difícil cambiar de esa forma, porque tengo miedo de por sí, porque ya me trabo desde antes de empezar, ¿no? Entonces yo tengo que sacarme la culpa de encima y tengo que poder acompañar, permitir que nos acompañemos, ¿no? Desde otro lugar. Pienso que el sentido de competencia a quienes hemos participado en organizaciones como partidos políticos, yo en mi caso vengo en la adolescencia, militaba en la izquierda, también es un sentido absolutamente patriarcal, y una forma de vincularse, son formas de vincularse, ¿no? Donde de repente la lógica es que el partido, ¿no? Se acerca, digo, una participa de una coordinadora porque tiene que sumar más personas al partido, por ejemplo. Tengo que lograr que estas compañeras, la utopía es que toda la coordinadora sea del partido. Compañera, el horizonte es que desde la coordinadora hagamos la revolución, como decías vos. Es esa la cuestión. Entonces, pienso que ahí, ¿no? Una empieza a tejer complicidades de otra forma. No puede ser que siga siendo, digo, son los mismos cercos en algún punto, ¿no?
Si yo quiero detentar el cerco identitario y entonces, bueno, ahí va. Para mí es el respeto a la experiencia de cada quien y el aprendizaje que se hace, ¿no? Con le compañere, con la compañera. Bien, también pienso, ¿no? en la forma en la que nos miramos a nosotras mismas a la hora de pensarnos como minorías. Sin lugar a dudas esto te te imposibilita absolutamente. Yo pienso que siempre terminamos relegadas y que es muy importante salir de ahí, que es muy importante empezar a pensar, por ejemplo, en un momento las compañeras trans en Capital organizaron lo que fue el gritazo, que fue una manifestación política, el gritazo traba, ¿no? En la cual las compañeras daban vueltas a la Plaza de Mayo, como lo hacían las madres, las abuelas. Y eso fue algo muy chiquito, pero que tuvo una cantidad de significado político inmenso. Para mí es hora de empezar a pensar un gritazo de las trabas, de los colectivos villeros, de los pueblos originarios, porque digo, no es una estructuración, esto que pasa dentro del feminismo con las intersecciones, parece que una tiene más derecho a hablar si es travesti y además es negra y además es lesbiana y además es gorda y además es... No, en realidad es que todas esas posibilidades sean reales, es lo que nos potencia a todas, ¿no? El aprendizaje, desde ahí está la intersección, me parece. Pienso en muchas cosas para hablar y estoy como media dormida, media cansada. Viajé como 16 horas desde Rosario, así que ya estamos de tiempo. Digo 2 cositas más y ya. En fin, por ahí, sobre todo que me falta garra hoy, pero espero que resuene igual, de todas formas. Pienso en el momento, sobre la cuestión trans travesti actualmente en el mundo, estamos en un momento muy particular. De repente aparecemos y somos nombradas en la tele, en las series, empezamos a aparecer en los discursos hegemónicos. No hay que ser inocentes. No hay que ser inocentes porque la intención es lograr clasificar a la identidad trans, ¿no? Por eso se la sujeta, la experiencia trans relacionada a las hormonas, ¿no? La experiencia trans donde el discurso que prima es el cuerpo equivocado. Y no porque no sea legítimo si una compañera así lo siente, sino porque no es casual que sea el discurso imperante. El otro día fui a una entrevista de radio con un niño trans y le preguntaban, y el periodista le deslizó en un momento como esto como algo nuevo, ¿no? La heterosexualidad es nueva. Acordémonos de eso, la heterosexualidad tiene 200 años, la nombraron en el siglo XIX. Y la nombraron, así como se nombraron los cuerdos para diferenciarse de los locos, la nombraron para denominar qué prácticas sexuales y sociales eran las normales, las que el sistema necesitaba, y para rechazar todo el resto de las prácticas que no eran funcionales al sistema. Por eso desviadas, por eso invertidas. Pensemos en el sentido original de esas palabras. Entonces, si yo me nombro, yo sí quiero la abolición del género. Yo deseo, ahí hay una discusión importante. Si yo no deseo abolir el género, si yo no entiendo que el género es una pauta de control social, entonces ahí se termina la discusión y está todo bien. Puede ser una lectura también. Y entonces está todo bien que cada quien teja su quintita. Pero si que entendemos que el género es una pauta de control social, porque de qué corno nos sirve que el DNI diga femenino o masculino, entre otras cosas, entonces tengo que entender que yo me nombro porque mi identidad irrumpe en este momento, irrumpe en esta sociedad, pero mi pretensión no es herir mi identidad de clasificación, sino repensar cómo entre nosotros, entre esta comunidad afectiva, generamos marcos para subjetividades cada vez más libres. Entonces, creo que acá me quedo. Se me fue una partecita. Bueno, listo, hasta acá me quedo y charlemos. Bueno, abrimos el conversatorio.
conversatorio. No sé si alguna quiere compartir alguna reflexión, alguna pregunta, algo que quiera disparar, más reflexiones. Gracias, muy bueno, no las quiero tapar, pero mi pregunta es más por ahí para Kimei. Lo que quería saber es, yo una vez también hablando con una compañera trans, me comentó, digamos, la diferencia, bueno, entre transgénero, transexual y por qué decir trans y no travesti, que bueno, tiene por esta connotación para todas, mucho socialmente el traba y mucho más negativa, y por ahí porque se estaba consultando cuando dijo Gisela por qué decían trans y no travestis, preguntar también eso, cuál sería la diferencia o por qué estaban nombrando ustedes. ¿Cuándo ahora o hacemos una lista? Bueno, para mí travesti es una palabra llena de amor, ¿no? Esa para mí es la respuesta. Sí, hay compañeras que lo viven como un insulto y por eso es maravilloso que existan otras formas de nombrarse. Pienso lo siguiente, en los estudios psicológicos que han hecho sobre personas trans, nunca hechos por nosotras mismas o nosotras mismas, está este deseo de poder poner en palabras claramente, con pelo y señales, la diferencia entre cada quien. Y también, ¿no?, de repensar cómo se llega a constituir una persona desviada, ¿no? Bueno, por ejemplo, le sobró madre y le faltó padre. Entonces se identificó con las mujeres definitivamente, el mariconcito, y entonces, ¿verdad? Y bueno, y entonces es así. Porque al final siempre es una cuestión como de... Esta cuestión de la minoría también la resalté porque no quisiera que el movimiento nos sume por compadecernos, sino por repensar todo lo que las trans travestis tenemos para aportar al movimiento, que es un montón, ¿no?, de posibilidades. Así como dicen que una puede ser trans, por ejemplo, por haberse identificado con una mujer, yo me puedo nombrar travesti por identificarme con otras travestis que estuvieron históricamente, ¿no?, que son para mí eso, realmente yo me identifico. Ahí también hay un devenir que si una no se juzga, no pasa solamente por una, ¿no? Ahí hay que generar todo un marco de posibilidades que en general no tenemos para poder repensarse. En un momento para mí era una necesidad pensarme como mujer, pero también porque pensaba que era la única forma posible de existir, ¿entendés? Si no era siendo varón, que era algo que yo sabía que no deseaba, que no me entendía de esa forma, parecía que la única otra posibilidad es ser mujer. Bueno, eso va a ir cambiando con las generaciones. Y para mí, yo tuve la suerte de poder escuchar a Luana Berkins a los 16 años. Yo también activaba en la escuela y me acuerdo que estábamos lo vi una noche y de repente un video de una entrevista de Luana y dije, no entendía nada. Pero dije, al día siguiente llevé el video a la escuela, en la reunión de delegados, y le dije, tenemos que charlar de esto. Tenemos que charlar. Era la primera vez que en la escuela que escuchábamos que no era el travesti, sino la travesti. Imagínate, no. Y para mí, eso, me parece que el identificarse también, a partir de ahí se abren posibilidades, ¿no? Yo elijo con mucho amor, porque hay otras que con mucho amor nombraron la palabra travesti y eso me posibilita a mí a repensarlo de esa forma. Hay tránsitos, por eso también es impresionante el valor que tienen las compañeras que han podido históricamente, ¿no?, hacerlo, nombrarse, porque lo difícil muchas veces es cuando no existe un imaginario previo, ¿no? Construirlo es un laburo inmenso. Nosotros que ya hemos avanzado en un montón de cuestiones, tenemos que ver cómo generamos ese mismo imaginario, facilitamos ese imaginario, facilitamos el acceso para quienes vienen, para quienes siguen viniendo, y entre nosotros mismos, ¿no? No nos demos por sentado, la identidad no es una esencia, ¿no? Ni es una meseta, no es algo que una construye, listo, ya está, a partir de acá para toda mi vida, ¿no? Y así es como de repente yo en un momento dije,
también, porque también puede ser una cuestión identitaria, ¿no? Para mí, todas las formas de nombrarse, lesbiana, gay, o más aún, puto, torta, que también, me parece, yo uso más de esos términos, porque también así me nombré antes, y ahora, y son posibles devenires, ¿entendés? En un momento yo no niego que pueda tener un vínculo erótico, afectivo, que me guste con un chico cis, pero también me pasó que empecé a sentir que había cierto plano de la afectividad donde no me sentía con un par a la hora de estar con un compañero cis, no me sentía con un par. Entonces de repente mi búsqueda me llevó a vincularme amorosamente con otras cuerpas, y hablamos de cuerpo porque cuerpo es la síntesis de tu historia, de tu historización. Un cuerpo, digo, es, ¿no? Realmente a nivel, por ahí es esto, es lo físico, pero además esto físico está construido a partir de toda mi historia. Por eso el dolor también, ¿no? Con la Shirley, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me dolió es que la Shirley nunca pudo escribir sus memorias, por ejemplo, que eran impresionantes. Y el último tiempo yo le decía, amiga, dale, que, porque ella no quería hacer la nota en el hospital porque estaba muy mal, cuando salga, mira que ya conseguí fotógrafo, todo, vamos a hacer una nota, dale, qué sé yo. El dolor es que entre nosotras muchas veces no nos podemos historizar todavía. No tenemos las herramientas o el tiempo o el saber de que vale la pena escribir nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es un trabajo importantísimo que creo que nos enfrentamos ahora el colectivo Trans Travesti, que es a poder construir una memoria, una historia, y desde ese lugar nuestras compañeras referentes históricas son también nuestra memoria, ¿no? Bueno, eso, ya me fui. Hola, yo quería decir que soy Juan, un chico trans, feminista, lo voy a decir con mucho respeto, y está muy bien esto que decís de diferenciar la identidad con la sexualidad. Digo, yo actualmente me considero un chico trans heterosexual, pero no cierro esa puerta de decir, voy a ser heterosexual para toda mi vida. También estoy, soy un chico en el cuerpo de una mujer, como todos ven, pero también siento que estoy muy bien acompañado, me siento acompañado, mis amigos me adjudicaron un sobrenombre, un nombre, entonces eso, no sé, quería decirte que a su vez me diste mucha fuerza desde tu discurso, y nada, eso, gracias. Yo me voy a permitir decir una cosita ahí porque charlamos antes con algunas compañeras que en teoría en este espacio no iban a dejar participar masculinidades, y este era un punto que yo quería tocar y me parece que Juan dio el pie, porque acá es donde hablamos de la historización del cuerpo. Y me parece que ahí repensamos nuestros aliados, ¿no? Y se expande, porque un compañero trans, que es una masculinidad trans, digo, elegirá cómo historizarse, pero yo conozco un montón de compañeros donde su historia no es la de un hombre cis, ¿no? Y los cuerpos que hemos sido históricamente feminizados, ¿no? Ya sea por un devenir de elegirnos ser feminidades o porque fue una feminidad impuesta por el sistema,
y es el límite también, porque no vas a ser masculina, porque no, bueno, es una cuestión de repensar eso, nuestra historia a la hora de conformarnos, por lo cual celebro un montón que estés acá. Bueno, nada, agradecerles primero a las 4 todas estas vivencias compartidas y permitirnos, ¿no?, pensarnos en esto. Yo te escuchaba a Claudia, te escuchaba a compañeras, las escuchaba, y cuando nombraste la palabra revolución se me movilizó todo mi sentir, porque ese 8A, la verdad que fue, yo creo que la primera vez en mis 36 años de vida en la que puse en crisis el sistema en el que vivimos, ¿no? Ver cómo 38 personas que tienen sus creencias se han impuesto por sobre un pueblo que estaba pidiendo a gritos en la calle la reivindicación de un derecho. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo vamos hacia esa revolución? ¿Cómo ponemos en crisis el sistema actual de gobierno para poder llegar finalmente a una revolución de masas, del pueblo? En algún momento pensaba en asambleas, que el pueblo se convierta completamente en asambleas, pues la verdad es que no podía creer cómo volvíamos 2 millones de personas en silencio, con mucha amargura, mucha bronca a nuestros colectivos. Para que yo soy de Mar del Plata y volvía para Mar del Plata, volvía con una pañuela también, con Paola Escalada, que siempre me habla de vos, de allá de Mar del Plata, y esto, ¿no? Poder preguntarte cómo hacemos. Recién Kimei hablaba desde la afectividad, la compañera también mencionó algo muy importante que ahora no me lo termino de acordar, como el cómo, ¿no? El cómo hacemos para poder llegar a una instancia en la cual el pueblo, desde el feminismo, que es claramente una herramienta importante para esto, llegar a una revolución que nos permita dejar de ser maquinado. Yo creo que el otro día hablaba con un compañero en la feria del libro de Santa Clara, esto, ¿no? Que yo había ido a hablar ahí con los chicos en la feria del libro, me habían invitado a hablar, y decía los adolescentes que me interpelaban y que me venían con cuestiones como recién nos contaba la compañera, decía, los chicos son el futuro, las chicas son el futuro, y él me corrigió y me dijo algo que era muy valedero y que lo pude entender de esa manera, que son el presente. Los chicos, las chicas, les chiques son el presente en este momento, que claramente van a ir moldeando un futuro del cual no fuimos parte en nuestro pasado. Yo a los 16, ¿cuántos años tenés vos? 17 años. Yo a los 17 años era una travesti en los 90. Ser una travesti pobre en los 90 con Menem de presidente no nos permitía esto, no nos permitía juntarnos y salir a las calles como hemos visto en los centros de estudiantes, el 8A, por ejemplo. Pero bueno, básicamente esto, Claudia, que nos puedas, desde las experiencias que nos traen de afuera las pañuelas, y que nos puedas contar algo. Si tuviera la respuesta estaríamos re bien. Pero no, decir 2 o 3 cosas no tengo la respuesta. Creo que la respuesta la tenemos que crear entre todas, todes. Pero sí quería por ahí compartir 2 o 3 cosas que cuando nos preguntan en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿por qué esta fuerza del feminismo, de los feminismos en nuestro país? Yo, sin tener respuestas, arriesgo algunas reflexiones. Una, yo creo que hay un hilo histórico que tenemos que recuperar, ¿no? Es decir, así como Kimei nombraba qué significó Loana en su vida, yo también puedo decir en mi vida lo que significó Loana, lo que significó Diana, pero podemos ir más atrás, y hay una historia donde el pueblo argentino construyó el ni una menos, el nunca más, ¿sí? Y yo creo que ese nunca más está actuando en las lógicas actuales de nuestra fuerza feminista. Porque dijimos, nunca más genocidio, nunca más que una élite decida sobre nosotros, nosotras, nosotres, que no nos puedan matar más, ¿sí?
que tengan castigo los responsables. Y lo nombro porque ahora hay muchos debates sobre el punitivismo. Bueno, yo entiendo que para nuestro pueblo que haya esos 200 genocidas presos es un hecho de conciencia colectiva. No es que vamos a castigar ni a convertir esos genocidas. Ninguna de nosotras tiene la idea de que ellos en la cárcel van a mejorar. No. Ninguna cree que la cárcel mejora a nadie, no. Pero para nuestro pueblo, que los genocidas estén presos es parte de haber dicho una vez: hasta acá llegaron. En el círculo de la violencia, que es histórico y que en este continente tiene un punto fundamental con la conquista y la colonización, bueno, por primera vez se dice nunca más y se los manda presos. El ni una menos tiene que ver con eso, porque entonces si los genocidas tienen que tener su freno, también los femicidas, también los travesticidas, también quienes cometen crímenes de odio. Y es parte de la conciencia histórica de nuestro pueblo por el cual nos hemos movilizado, si pensamos en las últimas décadas, muchas veces, cuando fue el 2x1, para frenarlo, en la búsqueda de Santiago Maldonado y por supuesto en todas las movilizaciones de Ni Una Menos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que no hay revoluciones sin hechos colectivos, populares, de masas, construidos por todas, por todos, por todos. Y entonces hay algunas claves de nuestra historia colectiva que yo creo que nos permiten seguir empujando esa dinámica. Y por eso decía, claro, una dinámica que no puede después quedarse centrada en solo el aborto, con lo importante que es. No, vamos por todas las libertades, pero apoyándonos en esa historia colectiva que como pueblo estamos construyendo. Entonces, mi preocupación es que el sistema, la hegemonía, trata de imponernos una mirada de que hasta acá podemos. Ayer estaba con un grupo de compañeras y compañeros jóvenes y digo, ¿creemos que podemos la revolución? ¿Creemos de verdad que podemos y que la vamos a hacer? Preguntaría, ¿no? Y eso es fruto del sistema. Lo primero que hace es hacernos creer que esto no se puede. No, compas, lo que no se puede es seguir viviendo así. Y además esto va a ser cada vez peor. La que se viene es peor si las dejamos. Entonces la utopía es pensar que podemos lograr un cachito de libertad dentro de un sistema de mierda. La utopía es creer que podemos dar pasitos y pasitos, y damos 2 pasitos y lo estamos viviendo ahora. Dimos pasos, incluso no solo pasitos, pasos más importantes en la lucha por nuestros derechos, y viene la ola conservadora, fascista, reaccionaria y te las limpia. Y se demostró que cuanto más profundos son los procesos de cambio, más posibilidades tienen. Entonces yo creo que una de las cuestiones que tenemos que recuperar como condición es creer, sentir y pensar que si no soportamos este sistema, la solución no es deprimirnos, que es lo que nos quieren tener así, ¿no? Deprimidas, víctimas, en la casa, que salgamos de la calle, lo que le decían a ella, bueno, ya se le pasa, ¿no? Después del 8A ya está. Entonces no. O sea, la depresión es una herramienta del sistema. Claro, no vamos a decir, ay, encima yo me estoy deprimida, ahora me suicido porque estoy siendo manipulada por el sistema, no. Pero para salir de eso necesitamos la lucha colectiva. Necesitamos la compañía que nos ayude a levantarnos cuando estamos mal, también. Entonces la organización colectiva. Y también me parece que es importante dentro de ese caminar en revoluciones. A ver, yo voy a decir algo y puede ser, te voy a preguntar a vos. Porque se popularizó la revolución o la rebelión de las pibas. Y yo creo que está bien. Hay un ingreso de pibas en la lucha política feminista que trastoca toda. Pero si se corta el hilo con la revolución de las madres de Plaza de Mayo, con la revolución que hizo Loana,
con las revoluciones de cada una de las generaciones que intentaron transformaciones, las estamos jodiendo a las compañeras jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que contaban al comienzo, ¿no? Las nietas de las brujas también tengan la posibilidad de crecer, no haciendo todas las cagadas que hicimos nosotros, aprendiendo juntas, caminos nuevos, pero en una trama que no nos siga fragmentando. Porque creo que algunas de esas jugadas son jugadas mediáticas, ¿sí? Que toman un fenómeno, así como lo decía también Quime, tratar de cooptar la emergencia y la presentación del sujeto político trans travesti. El sistema se lo quiere cooptar. También quiere cooptar a las pibes que salen, y entonces parece que ahí solo está la revolución. Yo creo que las revoluciones es la posibilidad de interactuar desde la experiencia de todas las generaciones, y eso significa también decir, Norita Cortiñas todavía está dando vuelta en la Plaza de Mayo, todavía. Y eso es una lección para nosotras. Pero cuando Norita empezó a dar vuelta en la plaza, no era feminista, Ellas eran las locas, pero además había hasta debates entre compañeras feministas que iban a la plaza y compañeras madres, porque para las feministas la maternidad no es una categoría querible, deseable, y para las madres el aborto era un espanto, porque estaban luchando. Y fueron 4 décadas de diálogo lo que hacen que hoy Norita salga todos los jueves, pero además esté al frente de la movilización de las feministas y del movimiento de mujeres. Entonces, por eso el valor del diálogo, porque también nos cambia a todas nosotras, a nuestras experiencias. Y lo último que digo, las revoluciones las hacemos no en el día de, las hacemos cada vez que podemos nombrarnos, identificarnos, darnos fuerza entre nosotras, romper la lógica del individualismo, del egoísmo, la lógica de la fragmentación, la lógica lo que conseguía. Hay un montón de trampas en todo el sistema. Si hablamos en cada una de nuestras acciones, sabemos cómo hay trampas para dejarnos cooptadas o subordinadas. Cada vez que logramos romper esas trampas, y nunca la podemos hacer solas, porque duele, porque a veces es más cómodo quedarse adentro de la trampa que romperla. Bueno, a mí me parece que la invitación a no regalar el concepto de revolución, a saber que hay que destruir el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, porque también ha habido feminismos racistas, también ha habido izquierdas racistas, también se ha subestimado y muchas veces se sigue subestimando lo que significa estar en estas comunidades, en estos pueblos, proveniendo de las experiencias de los pueblos originarios, de los pueblos negros, afrodescendientes, etc. Entonces, ¿cómo poder poner en juego todas las identidades, pensando cómo destruir los sistemas de opresión y pensando al mismo tiempo cómo ya vamos construyendo maneras diferentes de relacionarnos y de vivir? Lo que Quime llama relaciones afectivas, políticas, que demuestren a nosotras mismas que no es toda una mierda, porque nuestros colectivos podemos hacer otro tipo de relaciones, otras formas de vivir, y eso nos llena de fuerza, de energía y de rebeldía. Más o menos en el mismo sentido que decían las compañeras, que la preocupación es, retomar en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, en nuestras camas y en nuestras plazas la revolución, y hacerla posible y hacerla mientras las vamos pensando, hacerla mientras la vamos pensando y hacernos mientras nos vamos haciendo. Hablábamos con muchas de las compañeras ayer y hoy que algo que intenté en el principio decir también, que es que sí creemos que el feminismo es la herramienta
y que si tenemos que pensar en una herramienta para la revolución es el feminismo, y es este feminismo del cual hablaba Quimei, Sasha, Claudia. Es un feminismo que entiende el cuerpo como un territorio, que entiende que es imprescindible hacer una buena lectura de las opresiones y elaborar colectivamente las estrategias, y volvemos a estar orgullosas de que el feminismo abre las puertas a distintos sujetos o sujetas y a distintas subjetividades políticas, y abre las puertas a subjetividades políticas que siguen llegando con inercias heteropatriarcales, con inercias sexistas, con inercias machistas, pero que siempre hay un punto de encuentro, porque si no, no estarían asomándose. Entonces el feminismo creo que en este momento es la posibilidad que tenemos de encontrarnos sin pruritos, sin falsedades y sin idealizar a nosotras mismas y a la compañera que tenemos al lado. Por eso decimos un feminismo contextual, un feminismo real, un feminismo del territorio, pero un feminismo que piensa y que está en este momento sabiendo que hay una utopía y que seguimos para adelante porque no nos bancamos más justamente ninguna de todas esas opresiones, pero sobre todo, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos compañeros y compañeras? Recién cuando hablábamos de qué vamos a hacer con las identidades queer y qué íbamos a hacer si tenemos un compañero varón trans como es Juan, que valientemente se expuso y se puso a hablar y tomó la palabra, y me parece que justamente esa es la posibilidad del feminismo, que es, bueno, las estrategias se arman con todas las subjetividades políticas oprimidas, con todas las subjetividades políticas dejadas de lado, aplastadas, ninguneadas y no nombradas. Eso, muchas gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve por dos razones. Una, porque el tiempo apremia, y la otra es porque no voy a poder evitar llorar, así que trataré de ser lo más breve posible. Pero digo, y llorar que tiene que ver con lo que ha sucedido estos 2 días. Nos pasó un poco esta mañana en uno de los talleres, y allí veo algunas cómplices que estuvimos al borde del llanto. Que tiene que ver con lo que, con lo que las compañeras, las 4, han rescatado, que es la posibilidad de revolución a partir de pensar los vínculos feministas como vínculos amorosos. Y me parece que hay que volver a poner el acento ahí. Y que las compañeras lo han rescatado. Y pensaba en lo que implican estos encuentros en ese sentido y en la posibilidad de estar acá. Porque si no tenemos esa posibilidad de acuerparnos, aunque sea en este ratito y en este momento, el vínculo amoroso se diluye. Y es tan necesario para nosotras, para sostener y hacer posible la revolución, como cualquier otra discusión que podamos estar dando. Me parece que lo que ha sucedido en estos 2 días de encuentro, y que ha habido mucho laburo de muchas compañeras durante meses para que eso sea posible, es que lo que ha primado es el vínculo amoroso que constituye al feminismo. Ese vínculo amoroso que hace que nos encontremos en la calle de cualquier organización que vengamos o de ninguna organización que vengamos, y que surja el abrazo. Soy medio una fanática de los abrazos, pero lo insisto desde que llegamos ayer en esa necesidad de hacer del abrazo un hecho político, y ese abrazo político surge de ese vínculo amoroso que hoy estamos construyendo acá y que seguramente va a perdurar después de este encuentro, el próximo encuentro, donde hagamos nuevos encuentros, y como siempre digo, cada vez que nos crucemos en las calles, porque una vez que nos vimos, que nos nombramos y que sabemos que estamos, hay un puente tendido de afecto, de amor, que se traduce en abrazos. Gracias, compañeras, de verdad, y a la organización, gracias. No, igual ahora me siento medio descolgada, así que vamos a seguir, pero de por ejemplo también de la cuestión de
de la necesidad de no idealizar y de aprender de las experiencias de distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, para mí es necesario que una comunidad afectiva política, como esta que venimos planteando, se forme, por ejemplo, reconociéndose en diversidad, ¿no? Ahí va el reconocimiento, ¿no? Que nos genera la empatía, que nos genera el recorrido de cada una, ¿no? de nosotros. Pero, esto tiene que ver con otras cosas, pero en supervivencia, ¿sí? Cuando uno está en una situación de supervivencia, esto de reconocerse en diversidad se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque en supervivencia tengo que sobreponerme primero yo y después el resto, sea quien sea, ¿no? Y hay en la supervivencia pequeñas trincheras de formaciones de colectividad, ¿no? Pero por ejemplo, y esto está bueno pensarlo entre nosotras, yo pienso, como es en esto de la no idealización, dentro del colectivo trans hablamos mucho que muchas veces nos ha faltado un montón de empatía entre compañeras, que no es en la esquina o en la zona lo primero que surge encontrémonos a charlar, está todo bien. No, muchas veces es cobrar plaza, no sé. Y ese tipo de forma de vincularse son las formas a las que nos arroja la supervivencia. Entonces, los límites que le encontramos también a este encuentro del amor son materiales. Son materiales. Entonces, también ahí nos tenemos que repensar cómo. Me parece que es una cuestión de resiliencia, ¿no? Reivindicar aquellas pequeñas trincheras, por ejemplo, cuando la situación para las trans travestis, todavía hoy en día, cuando una compañera es echada siendo muy chica, en general, la que te termina abriendo la puerta es otra traba. Y eso no pasa porque una idealiza la identidad travesti y de repente el amor. No, es porque es la primera que te abre la puerta, ¿no? Y eso hay que reivindicarlo. Y después suceden ahí adentro, en la supervivencia o en contextos de mucha marginalidad, otros vínculos, otras formas de vincularse que no están buenos. Bueno, te abro la puerta, y siempre hay un relato de la que te abre la puerta con mucho amor y mucho odio, de la mamá traba que te abre la puerta, porque te abre la puerta y te deja vivir en su casa, pero vos sos la que tiene que limpiar, o vos sos la que tiene que hacer las compras. En otras épocas también donde hacer las compras era un riesgo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo en concreto activamos estas herramientas, nos ponemos estos ejes y repensamos cómo es ese encuentro, ¿no? Para mí, activar también la palabra resiliencia es necesario ahí, porque, esto, ¿no? Como repensar en las cuestiones que idealizamos y cómo en concreto las podemos activar en las realidades diversas que vivimos. Eso. Bueno, si no hay, imagino igual que todos nos quedamos como masticando muchas cosas. La idea sería ahora poder leer las conclusiones de los talleres, aprovechando que estamos todos, que podamos darnos un tiempito para eso, para escucharnos, porque entiendo también que fueron momentos de mucha elaboración, de mucho diálogo, de mucho encontrarnos y compartir. Entonces, está bueno y sería interesante que podamos compartir eso también. Así que, una por taller que tenga las conclusiones, que se quiere ir acercando, así podemos ir leyendo eso.